Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Para quienes no me conocen, yo soy Miguel Arancibia, soy socio del estudio Arancibia y Bazán, asesores tributarios, y el día de hoy voy a tratar el tema del ITAN, ¿no? El ITAN que ya se viene y que entiendo rigurosamente los colegas han venido declarando pues su impuesto a la renta anual, ¿no? Muchos de ellos de repente han tenido saldos a favor, han tenido del impuesto a la renta, obviamente, y han tenido algunas situaciones de repente que me podrían comentar el día de hoy, ¿no? Cualquier pregunta, por favor, me la formulan, ¿ya? Voy a ser bastante práctico y breve en esto, ¿ya? Y cualquier duda, pregunta, por favor, me la hacen y al final yo las voy a contestar sin ningún problema, ¿ya? Vamos a esperar un minutito más para poder estar todos juntos. Ya vamos más de 50 conectados. Buenas noches, Rubí. Buenas noches a todos los que se vienen conectando. Les agradezco mucho que tengan ustedes a bien tener un espacio de su tiempo para que puedan estar conmigo a estas horas de la noche. Me supongo que deben estar cansados también, igual que yo. He tenido un día bastante complicado. Sin embargo, la vocación llama, ¿no? Y hay que atender a ello. Hay que atender a ello. La pasión siempre está ahí, ¿no? El de enseñar y el poder transmitir de repente una que otra cosa que podamos nosotros aprender el día de hoy. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches con todos. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora. Había programado para las 9:30, ya son 9:32. Vamos a dar inicio pues a este tema del ITAM. Ya vamos a ver unas breves reflexiones, vamos a ver el tema normativo y finalmente voy a aterrizar en el tema casuístico, ¿ya? Entonces, para empezar, el marco legal es este. Miren, la ley 28.424 tiene también normas modificatorias en el sentido de que una de las más importantes fue de que antes en la ley del ITAM, que es la 28.424, se contemplaban una serie de exoneraciones, ¿no? Sin embargo, si uno le daba lectura a las exoneraciones y apelando a la exposición de motivos de la norma, no eran tales, sino más bien eran inafectaciones. Y esto fue corregido en el año 2015, indicando de que estaban inafectos, por ejemplo, entre otros, las cuentas por cobrar que tengamos con el exterior, las existencias que sean para exportaciones, que vamos a ver también el tema de las exportaciones para el tema del saldo de la cuenta por cobrar, es al 31 de diciembre del 2020, y para el tema de las existencias hay que sacar un coeficiente para aquellos que exportamos, ¿ya? Sobre todo en el tema agrario, normalmente se da esta situación. Posteriormente y recientemente, bueno, relativamente reciente, la ley 31.104 establece parámetros para la devolución del ITAM. ¿Qué parámetros establece? Bueno, en principio, el artículo 8º de la ley 28.424 establecía de que la SUNAT te devolvía el ITAM efectivamente pagado, siempre dentro de los plazos, y eso lo vamos a ver si lo pago fuera de plazo, ¿tengo yo derecho a pedir devolución? Eso lo vamos a ver. Hay posiciones del Tribunal Fiscal, hay posiciones de la SUNAT, y hay que ver en qué casos en concreto podríamos nosotros pedir la devolución del ITAM. Lo cierto es que esta ley, la 31.104, lo que establece es ya no tener 60 días calendarios y decirle a la SUNAT, bajo tu responsabilidad tienes que devolverle al contribuyente, sino que esta norma lo que hace es reducir en
en cierta manera una reducción no muy llamativa, pero ciertamente una reducción a 30 días hábiles para que el contribuyente pueda pedir la devolución del ITAM. Esto es en tanto tengas un saldo no aplicado, ¿ya? Y estos 30 días hábiles en los cuales la administración te devuelve el dinero, ¿ya? Te devuelve el dinero, no va a ser ya con la nota de crédito negociable, sino que esa norma lo que hace es decir, estamos en pandemia, el contribuyente o el empresario necesita plata cash. Entonces, lo que hace esta ley 31.104 es decirle a la SUNAT, devuélvele al contribuyente en un plazo máximo de 30 días hábiles y con abono en su cuenta, para que en ese momento pueda disponer del dinero y pueda realizar sus actividades, y esto le dé liquidez para que pueda cumplir con su planilla, con los proveedores, con lo que sea. Entonces, tenemos en primer punto esto, ¿no? Tenemos la ley madre, que es la 28424, ¿no? Y sus normas modificatorias. Tenemos la devolución, que ya no son 60 días calendarios, sino 30 días hábiles, y el abono es en cuenta, ¿no? Tenemos también el otro cambio, que es tenemos el reglamento, mejor dicho, y sus modificatorias, que es el 025-2005-F, ¿no? Que tiene también sus normas modificatorias. Y también tenemos una última del año 2020, que es la 417 del 2020, ¿no? Que señala pues las formas de compensación del ITAM. No olvidemos que el ITAM tiene como base, para propósitos de su cumplimiento, los vencimientos del periodo marzo que ocurren en abril. Es decir, la primera cuota que uno realiza es en el periodo abril. Y si lo paga hasta el vencimiento, uno puede aplicar ese crédito contra el pago, digamos, a cuenta del impuesto a la renta del periodo marzo que vence en abril. Cabe precisar que el ITAM tiene dos formas o dos modalidades de poder pagarlo. En principio, la declaración se hace a través del formulario virtual 648 y uno elige la opción, si es al contado o si es al crédito. Si es que tú elegiste, al contado, no puedes variar a fraccionado. Eso sí está prescrito en la norma y tampoco te va a permitir cambiar. Es decir, cuando tú elijas la opción de cómo dar cumplimiento al ITAM, vas a tener que especificar correctamente si es que es contado o si es fraccionado. Y esos son 9 cuotas, que en la práctica, bueno, son 8 porque la primera lo haces juntamente con la declaración de el mes de marzo, de acuerdo al vencimiento del último número del RUC, y que está estipulado obviamente en el artículo 29 del Código Tributario, es decir, dentro de los 12 primeros días hábiles de cada mes siguiente es que el contribuyente tiene que cumplir con las obligaciones tributarias. Entonces muchos dicen, ¿cuándo sale el cronograma del ITAM? No hay cronograma de ITAM. El ITAM se paga, repito, con el periodo marzo que vence en abril y así sucesivamente si es que has elegido la opción de pago fraccionado, ¿no? No me voy a detener mucho en ese decreto supremo del 417-2020 porque sigue igualito. O sea, el ITAM se sigue compensando conforme lo hemos conocido toda la vida. Lo único que ha hecho esta norma es trasladar el cuadro que estaba en el artículo 9, lo ha trasladado al artículo 14 y ya no ha puesto pues que la primera cuota de abril lo puedes aplicar desde el periodo marzo a diciembre, ¿no? Y que el mes de mayo lo puedes compensar de mayo a diciembre y así sucesivamente. Simplemente ha dicho, mira, ¿sabes qué? La primera cuota se compensa con este mes, la segunda cuota con este otro mes, lo cual es absolutamente lo mismo. O sea,
Aquí en el tema de la compensación del ITAM no ha cambiado absolutamente nada. Si es que tú quieres compensar el pago del ITAM con los pagos a cuenta del impuesto a la renta, no vas a tener ningún inconveniente. Así como lo has venido haciendo, tienes que seguir haciéndolo. Eso no ha cambiado en lo absoluto. Pasemos a ver la constitucionalidad del ITAM. ¿El ITAM verdaderamente es constitucional o es inconstitucional? Miren, ¿cómo nace el ITAM? El ITAM nace a propósito de una ley autoritativa. Y esa ley autoritativa, ¿qué quiere decir? De que el Congreso tiene facultades para delegar al Poder Ejecutivo, ¿ya? Para que vía decreto legislativo, porque las leyes se expiden desde el Congreso, pero el Congreso puede expedir una ley autoritativa en el sentido de que el Congreso le delega al Poder Ejecutivo para que legisle en materia tributaria. Entonces, cuando esta norma se crea, cuando se crea el ITAM y la ley autoritativa va al Ejecutivo para que el Ejecutivo legisle sobre esa ley autoritativa, no se contempló el ITAM, no se contempló tampoco su prórroga. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ante esa falta de autorización del Congreso sobre materia y plazos para el ITAM, se tiene como incumplidos. Entonces, si es que ustedes tienen un problema, por ejemplo, con el ITAM, no lo han pagado, o tienen de repente alguna contingencia y piensan ir a un proceso contencioso, un procedimiento contencioso, e ir a la vía judicial, tienen todas las posibilidades de ganar porque la ley autoritativa no le permitió al Poder Ejecutivo extender el plazo del impuesto temporal, entre comillas temporal, a los activos netos. Y tenemos como antecedentes, miren, el Tribunal Constitucional ha señalado de que son inconstitucionales. Existía un impuesto mínimo a la renta, se declaró inconstitucional. El impuesto extraordinario a los activos netos se declaró inconstitucional. El anticipo adicional del impuesto a la renta se declaró inconstitucional. Sin embargo, cuando va al Tribunal Constitucional el impuesto temporal a los activos netos, lo declaran constitucional. ¿Y por qué el tribunal dice que sí es constitucional el ITAM? Precisamente señala, el tribunal, de que grava el patrimonio. Número uno, mira, grábense, grava el patrimonio, dice. Dos, o es un impuesto para el patrimonio. Dos, dice que es un impuesto autónomo. Les hago la pregunta, colegas, les hago la pregunta, amigos. ¿El ITAM es un impuesto autónomo o es una forma de pago a cuenta del impuesto a la renta? Es una forma de pago del impuesto a la renta, porque naturalmente lo usamos como crédito. Y si no lo aplicamos todo, ¿qué hacemos? Pedimos devolución, o algunos por miedo no lo hacen. Entonces, tan autónomo no lo es, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, la razón por la cual el Tribunal Constitucional declara al ITAM como un impuesto no confiscatorio, que no transgrede los principios estipulados en el artículo 74 de la Constitución, entonces señala de que es válido y no tiene ninguna infracción constitucional. Sin embargo, yo tengo mis observaciones. Número uno, porque el ITAM, cuando se crea, excede la ley autoritativa. Es decir, el Congreso dice, legíslese sobre A, B y C. Y resulta que el ITAM no resulta ser ni A, ni B, ni C, sino D. O sea, hay una legislación excesiva por parte del Poder Ejecutivo. Esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que meditar y reflexionar
si es que el ITAM es constitucional y si es que está vigente. Ese es tema número 1. Tema número 2, si es que el ITAM grava verdaderamente una capacidad contributiva. Es decir, si es que los contribuyentes, cuando pagan el ITAM, efectivamente tienen la capacidad contributiva para pagar este impuesto. Muchos no lo tienen. Sin embargo, se grava y dice no grava la riqueza, grava el patrimonio. Yo estoy en desacuerdo con ello. Otro tema, autónomo. El ITAM no es autónomo. El ITAM resulta siendo finalmente un pago a cuenta del impuesto a la renta. O sea, está amarrado con el impuesto a la renta. No es que yo pago el ITAM, ¿no? Yo pago el ITAM, sino que está amarrado finalmente con el impuesto a la renta. Entonces tampoco es autónomo. Y en esas cosas creo que el Tribunal Constitucional ha debido reflexionar un poco más y ha debido declararse su inconstitucionalidad. Sin embargo, bueno, ante la situación y bueno, teniendo en la actualidad pues vigente el ITAM, tenemos que dar cumplimiento a esta obligación tributaria, salvo que hayan contribuyentes, como yo tengo un par de casitos que obviamente cuando se gane el caso voy a cobrar un honorario de éxito, porque desde mi perspectiva el ITAM o puede ser crédito o puede ser materia de devolución o puede ser gasto, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más adelante. Miren, una de las preguntas que me han hecho también, esa resolución del Tribunal Fiscal, la 9538 de la Sala 3 2008, ¿ya?, que es una jurisprudencia de observancia obligatoria que conforme al artículo 154 del Código Tributario establece de que se publica en el Diario Oficial y es de fiel cumplimiento para todas las salas del tribunal. O sea, en la vía administrativa esto no puede ser impugnado hacia la vía judicial. Eso lo establece el último párrafo del artículo 154 del Código Tributario. Entonces, ¿qué es lo que se regula aquí? ¿Cuándo se entiende por iniciadas las operaciones? Porque hay empresas que se han creado recién en el 2020. La pregunta, ¿deben pagar ITAM? No. ¿Por qué? Porque recién comenzaron o recién han iniciado sus actividades o recién la empresa ha sido creada. Entonces, la norma lo primero que establece dentro de las inafectaciones es aquella empresa que ha iniciado sus actividades, a excepción de las empresas que han sido materia de reorganización empresarial. Cuando una empresa es absorbida, ¿no? Cuando una empresa es escindida hacia otra, o cuando dos empresas se fusionan y constituyen una nueva, ¿cómo es el pago del ITAM ahí? La norma señala que la empresa constituida, o el absorbente, o el que recibe la segregación del patrimonio, es el que declara el ITAM. Es decir, cada empresa que es extinguida por la absorción tiene que pagar ITAM. ¿En cabeza de quién? Del absorbente. Y ese cálculo del ITAM tiene que ser con los activos netos que hayan tenido en esa oportunidad y que se tiene los estados financieros antes de que la empresa absorbente los haga suyos. Y el absorbente es el que paga. Eso ocurre con la escisión, eso ocurre con la fusión. Cada empresa tiene obligación del ITAM y el que absorbe es el que termina pagando a través del formulario 648 y da cumplimiento no solamente a la obligación que le corresponde como absorbente, sino también a aquella calculada por cada empresa que ha sido escindida o que ha sido absorbida. Entonces, en ese caso no aplica esto. No aplica esto. Esto aplica para empresas nuevas. ¿Y qué es lo que señala el Tribunal Fiscal o qué se debe entender por inicio de actividad? O sea, cuando yo inicio una actividad, se entiende de que yo debo desarrollar o debo llevar a cabo lo que es inherente a mi objeto social. Es decir, si mi estatuto dice compra-venta de vehículos y de repente yo por ahí
tengo, no sé, un calibrador, no sé, no sé, un calibrador, una maquinaria y equipo, y lo vendo, o tengo un inmueble y lo vendo, ¿estaré iniciando actividades? No, porque mi objeto social, ¿cuál es? La compra-venta de vehículos. Entonces, en principio, para entender qué es un inicio de una operación, debemos mirar nuestros estatutos y ver cuál es el objeto social. Si el objeto social es compra-venta de vehículos, por ejemplo, o de repente compra-venta de artefactos, mientras yo no venda el artefacto, yo no estoy iniciando operaciones. En el tema agrario, mientras me encuentro en la etapa preoperativa, o de repente estoy en la etapa, digamos, de la preparación de la tierra, ¿no? La siembra, la plantación, y yo estoy prácticamente sin operaciones. Pero se me ocurre vender una maquinaria. ¿Iniciaré operaciones con eso? No, porque mi objeto social, ¿cuál es? Es la actividad agroindustrial o ser exportador agroindustrial. Entonces, teniendo claro esto, es importante de que toda empresa que inicie durante el ejercicio no tiene por qué pagar ITAN sino hasta que comiencen las operaciones. Supongamos que en el 2020, en marzo, te constituiste y estás desarrollando actividades. ¿Cuándo debes tributar el ITAN? Naturalmente y como regla general en el 2021, recién, porque el 2020 has iniciado. Pero ¿qué pasa si en el 2020 tú solamente estás en la etapa preoperativa y no has tenido ni una sola venta? Entonces, aquí no ha iniciado la operación. Por lo tanto, en el 2021, ¿tú tendrás que declarar ITAN? No, porque no has iniciado operaciones. Esto ya ha sido materia de pronunciamiento a nivel del Tribunal Fiscal a través de esta jurisprudencia de observancia obligatoria. Entonces yo les pongo acá, el objeto social o giro del negocio es importantísimo para ver cuándo yo inicio actividades. Si vendo un activo fijo, no es un inicio de actividad, porque no es parte de mi objeto social. ¿Correcto? Entonces, ante esto, vamos a continuar sobre las preguntas que se han venido formulando, y una de ellas, pues, el tema relacionado a la base imponible. Me preguntaba Miguel, el activo diferido, por ejemplo, que calculamos a través de la NIC 12 o la NIC 41 para el sector agrícola, o la NIF 16, que es para propósitos de considerar como activo por derecho de uso los arrendamientos, ¿serán parte de cálculo o serán base imponible para el ITAN? No. Miren lo que ha señalado muy sabiamente el Tribunal Fiscal, y esto ya viene de reiterada jurisprudencia. Y esto lo he puesto con resaltado y énfasis que es propio, es agregado. Dice, para determinar dicha base imponible, corresponde excluir los ajustes que fueron realizados a fin de adecuarlas a las NIF. Es decir, las NIF no tienen nada que ver con la base imponible del ITAN. Y eso les voy a explicar en un caso práctico, porque vamos a ver la NIC 23, que son los intereses que se capitalizan o que van en el activo. Si es que estos son grabados con el ITAN, vamos a ver con la NIF 16 si es que estos deben ser considerados como activos fijos para propósitos de el cúmulo de activos netos que finalmente son grabados con el ITAN, y que, dicho sea de paso, la alícuota es del 0.4% cuando el exceso del activo neto, del total de los activos netos, supera el millón. O sea, hasta 1 millón, 0%. Por el exceso del millón, pago 0.4%. ¿Ya? Y esa base imponible que es construida, no es construida sobre base contable, es construida sobre base tributaria. Y la base tributaria se rige por el valor histórico. ¿Ya?
ahí veo unas preguntas, yo las voy a contestar las que pueda, y las que queden ahí en el aire de repente, yo ni bien ingreso, terminando la transmisión, se las contesto, no se preocupen, ¿ya? Es por un tema de tiempo, para no extenderme mucho, ¿ya? Entonces, la base imponible, ¿cuál es? Valores históricos, base tributaria, es decir, es una base imponible construida sobre la base tributaria. Todo lo que tiene NIF o efectos de las NIF, ajustes por las normas contables, debe ser retirado para propósitos del impuesto a la renta. Y esto ya ha habido un pronunciamiento con respecto de la NIF 41, y también tenemos acá un pronunciamiento con respecto a otras NIF. Si ustedes entran al detalle aquí, van a ver que los activos fijos fueron revaluados, que los activos fijos fueron asignados como costo atribuido por la NIF 1, ¿no? Cuando uno aplica la NIF 1, no habla de excedente de revaluación, habla de costo atribuido. No va a la 57, va a la 59. La pregunta es, ¿ese mayor costo atribuido a los activos por aplicación o adopción de NIF debe formar parte de la base imponible del ITAN? No, ya lo tenemos claro, señores. Esto ya es reiterada jurisprudencia. Tenemos 2017, 18, 19, 20, donde ya el tribunal ha dejado zanjado que la base para el cálculo del ITAN debe ser limpiada en el sentido de que se excluya todo ajuste por normas contables o por tema de las NIF. Miren, este es un caso resuelto a nivel de la Corte Suprema, es una apelación, la 2331-2017 Lima, ¿ya? Que el contribuyente decía, oye, yo tengo pérdida, ¿cómo te voy a pagar ITAN? ¿Cómo voy a pagar sobre un impuesto que no te puedo pagar? Tengo pérdida. ¿Qué es lo que señala la Corte Suprema a través de esta apelación? Dice, la sola alegación de pérdidas tributarias no justifica ni exime al contribuyente del cumplimiento del pago del ITAN. Y aquí viene el gran problema. Si eres una compañía que tiene pérdida, pero tienes una gran capacidad para activos netos, te ves en la obligación de pagar el ITAN. Ahora, ese ITAN para el Estado es caja. Así como tenemos los pagos a cuenta del impuesto a la renta, ¿cómo el Estado hace caja durante el año? Porque tenemos el impuesto a la renta, que es de periodicidad anual, pero nos hacen pagar mensualmente. ¿Ese pago mensual dónde va? Al erario, a las arcas del Estado. ¿Para qué? Para hacer caja. Así después te salga saldo a favor, pero ya el Estado hizo caja. El ITAN igualito. El ITAN sirve para que el Estado tenga caja. Entonces, el hecho de que tengas pérdida no implica o no te exime del pago del ITAN. Este es un caso ya resuelto a nivel de la Corte Suprema y es la apelación 2331-2017-Lima. Así que ni te esperances si vas a defender un caso si es que tienes pérdida. Hay formas de defender, como ya lo explicaba en un inicio. La ley autoritativa no daba facultades al Poder Ejecutivo para que legisle en base al ITAN ni prorrogue su aplicación. Ese es un punto de defensa que tú tienes. Tienes otro punto de defensa, que el ITAN no es un tributo autónomo, ni que solamente grave el patrimonio, sino de que es un tributo que está amarrado con el impuesto a la renta y que finalmente, para que no sea confiscatorio según el Tribunal Constitucional, tiene que estar ligado con el impuesto a la renta. Y es aquí donde va a venir el tema, donde yo tengo dos casos que estoy ahorita en la vía todavía administrativa, pero que me voy a ir a la vía judicial porque pienso yo de que sí se puede recuperar. ¿Qué pasaron en esos casos? Mis dos clientes no pagaron el ITAN dentro de la declaración, o sea, no pagaron dentro de los plazos ni mensuales, ni dentro de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. ¿Y qué hizo? Lo pagó después. ¿Tiene derecho a la devolución o no tiene derecho a la devolución? El Tribunal Fiscal dice que no tiene derecho a la devolución.
la norma en algún momento ha señalado de que para que yo tenga derecho a devolución del ITAM primero tiene que ser crédito? De repente por ahí sigilosamente lo ha contemplado en el reglamento. Pero pongamos atención a esto, ¿ah? El ITAM que tú pagas fuera de los plazos, desde mi perspectiva, tú puedes pedir la devolución. Porque el Tribunal Constitucional en esa sentencia de acá, la 03797-2006-proceso de amparo /TC de Tribunal Constitucional, ha señalado que lo que no hace confiscatorio al ITAM es de que puede aplicarse contra el impuesto a la renta. Miren, y quédense con eso. Entonces, si es que lo que no hace confiscatorio al ITAM es que yo lo pueda aplicar contra el impuesto a la renta, si es que yo no lo puedo aplicar, se vuelve confiscatorio, ¿no? ¿Y qué posibilidades tengo? Tengo posibilidades de que me devuelvan. ¿Por qué? Porque yo puedo argumentar que es confiscatorio. Y eso está amparado en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado, de nuestra Carta Fundamental. ¿Ya? Entonces, ¿tienes que pagarlo? Lo tienes que pagar, porque es una obligación administrativa distinta a la devolución. O sea, para que te devuelva tienes que pagarlo. Lo pagas con las rebajas correspondientes, ¿no? Porque el 176 numeral 1 sanciona la infracción que, donde el contribuyente presenta una declaración fuera de plazo. Entonces tú presentas fuera de plazo y pagas fuera de plazo el ITAM. Pero eso no te quita tu derecho a devolución, ¿eh? El tribunal fiscal lo vas a perder, de todas maneras lo vas a perder. Pero en el Poder Judicial pueden cambiar las cosas por los argumentos que ya les vengo comentando. ¿Ah? En esta misma apelación, la 2331-2017 Lima, ¿ya?, señala lo siguiente en la Corte Suprema y le da dos connotaciones al ITAM. Le da la connotación de un monto sujeto a devolución o un crédito. ¿Qué quiere decir aquí el Poder Judicial ante el órgano máximo resolutor en esta vía, que es la Corte Suprema? De que el ITAM puede ser o devuelto por la SUNAT o puede ser crédito. Ahora, ¿qué pasa si es que yo pagué fuera de plazo? No es crédito. Si yo pago fuera de la declaración jurada anual, no es crédito. ¿Pero qué es? Es un monto sujeto a devolución. ¿Por qué? Porque la sentencia del Tribunal Constitucional señala de que no es confiscatorio porque resulta de aplicación contra el impuesto a la renta. Oye, un momentito, tribunal, pero yo no lo apliqué, no fue crédito. Entonces, ¿qué derecho me asiste? El derecho a pedir la devolución, artículo 92 del Código Tributario. ¿Ya? Ese es un tema fundamental. Ahora, ¿lo puede enviar al gasto? ¿Lo puede enviar al gasto? Sí, lo puede enviar al gasto. Inclusive cuando uno llena la declaración, te preguntan si has llenado, si lo has utilizado, si has tenido un crédito o si lo has usado como un gasto. La pregunta es, ¿puedo enviar al gasto el ITAM pagado? Tengo miedo a pedir devolución a la SUNAT. ¿Lo puedo mandar al gasto? Sí, lo puedes mandar al gasto. Eso está en el informe 034-2007-SUNAT. Este informe señala que si es que tú pagaste el ITAM fuera de plazo y no te quieres arriesgar a pedir la devolución, que yo tengo dos clientes que me voy a ir a la vía judicial a pedir la devolución porque caso contrario sería confiscatorio, tú lo puedes mandar como gasto. Dices, no, Miguel, ¿yo para qué me voy a ir a la vía judicial a pedir devolución, a invocar el principio de no confiscatoriedad, al tema de que el hecho de que no haya tenido crédito pero tengo derecho a devolución, ¿no? El tema controversial, mejor, más rápido lo mando como gasto. ¿Lo puedes hacer? Sí. Pero ¿qué es lo que señala este informe de la SUNAT 034-2007? Que para que tú puedas incorporarlo como gasto en tu declaración jurada anual, tienes que rectificar e incorporarlo como gasto. Es decir, en virtud del artículo 88 del Código Tributario, vas a tener que proceder a rectificar
tu declaración jurada anual e incorporar ese gasto por ITAN para restarle a la base imponible o a la renta neta imponible para propósitos del impuesto a la renta. Claro, obviamente ese es un llamado a la SUNAT. ¿Por qué declaraste menos gas? ¿Por qué declaraste menos ingresos? Perdón, ¿por qué declaraste menos renta? ¿Por qué incorporaste más gasto? Eso llama a la SUNAT. Sin embargo, es un derecho que asiste al contribuyente. Y si todo está bien, no interesa. Yo lo puedo mandar al gasto. O, en su defecto, si quiero ser un poquito más arriesgado, como en mi caso, yo me voy a la vía contenciosa, pero ya judicial. Me voy a la vía jurisdiccional para que los jueces diriman si es que el ITAN verdaderamente es un tributo confiscatorio o no, cuando no resulta siendo o no resulta ser aplicable como crédito contra el impuesto a la renta. ¿Ya? Otro tema interesante es que si es que ustedes han tenido saldo a favor del impuesto a la renta, ya, del 2020, lo que ustedes pueden hacer es aplicarlo como un crédito, una compensación. Y eso se hace a través del formulario virtual 1648, ¿no? La devolución es 1649 o físico 4949. Pero la compensación puede ser a través del 1648. ¿Qué marcas? Tienes que marcar pago indebido o pago en exceso y presentar tu escrito indicando de que vas a compensar tu saldo a favor del impuesto a la renta en virtud al artículo 40 del Código Tributario por tratarse del mismo ente de un periodo no prescrito y es la misma entidad que recaude el tributo, es decir, es ingreso del Tesoro. Si es ingreso del Tesoro, es la misma entidad y hay identidad en todas las situaciones, tú puedes pedir la compensación. Y eso lo ha resuelto la Corte Suprema y que bien ha traído el Tribunal Fiscal a su jurisprudencia para que pueda también no alargarse el proceso y tener un resultado favorable a nivel del Tribunal Fiscal. Entonces, esto la misma SUNAT ya lo ha reconocido, que el saldo a favor del impuesto a la renta puede ser materia de compensación con el ITAN. O sea, eso es perfectamente viable. Inclusive, no solamente esto alcanza a tributos que tengan que ver con el saldo a favor de renta, sino a todo aquel tributo siempre y cuando se respete el orden de prelación establecido en el artículo 88 de la Ley del Impuesto a la Renta, en el sentido de que si, por ejemplo, soy exportador, tengo saldo a favor materia de beneficio, ¿ya? La pregunta es, oye, contra mis pagos a cuenta, yo tengo saldo a favor de renta, tengo ITAN, saldo a favor de ITAN, tengo el saldo a favor materia de beneficio. La pregunta es, ¿qué es lo que tengo que aplicar primero para que se compense? El saldo a favor del impuesto a la renta. Yo no puedo compensar el saldo a favor materia de beneficio contra los pagos a cuenta. ¿Por qué? Porque hay un orden de prelación. Y eso está en el artículo 88 artículo 88 de la Ley del Impuesto a la Renta. Primero se agota el saldo a favor, luego el ITAN, y si creen posible el saldo a favor materia de beneficio. Y si no les queda por aplicar, ese saldo a favor del exportador se convierte en saldo a favor materia de beneficio y el exportador puede pedir la devolución. ¿Ya? Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque también hay jurisprudencia en la cual el exportador confiado aplica el saldo a favor materia de beneficio sin haber primero presentado el PDB. Es decir, primero compensa y al día siguiente presenta el PDB exportadores. Eso es incorrecto. Pasó en un caso, por ejemplo, que tuve la oportunidad de revisar una auditoría, una preventiva, y verifiqué de que el saldo a favor materia de beneficio lo habían aplicado contra el ITAN. ¿Es válido? Sí, es válido. El ITAN lo aplicaron contra el impuesto a la renta. ¿Es válido? Es válido. Pero les dije, dame tu PDB. Dame tu PDB. Y cuando veo la presentación del PDB, había sido presentada un día después de haber hecho la compensación del saldo a favor materia y beneficio.
Y uno de los requisitos, de acuerdo al artículo 35 de la ley del IGB, es de que se presente el PDV para que tú puedas compensar. Es una compensación automática, pero requiere de la presentación indefectible del PDV exportadores. Entonces yo le dije, acá tienes una gran contingencia porque acá arrastras todo. La SUNAT te va a desconocer el saldo a favor, materia y beneficio porque no tienes el PDV, y al no existir ese saldo te va a desconocer el ITAN. O sea, no has pagado ITAN, ¿ya? Esa es tu situación, no has pagado ITAN. Tú dices que lo has compensado, pero no lo has compensado porque no hay el PDV. Tienes que pagar ITAN. La contingencia lo tienes con el ITAN, y no solamente eso, tienes contingencia con el impuesto a la renta, porque todo es un circuito, todo jala. Si tú generas un crédito que posteriormente se convierte como crédito de ITAN, y que ese crédito de ITAN después se convierte compensable contra el impuesto a la renta, debe cumplir con la normativa y con la prelación necesaria para que no se atente contra la norma y tengas éxito al momento de la compensación. Y si es que vas a pedir devolución, obviamente tengas pues que rescatar. ¿Ya? Eso era lo que brevemente quería comentarles a manera de reflexión. Ahora vamos con los casos prácticos. ¿Ya? Vamos con los casos prácticos. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso práctico, ¿no? Por ejemplo, acá esto lo estoy preparando, lo estoy elaborando, ¿ya? Este caso práctico lo estoy elaborando. Todavía me falta que me validen el tema de las inversiones mobiliarias, porque aquí vamos a ver adiciones y deducciones, ¿ya? En esta parte de la transmisión vamos a ver adiciones y deducciones, ¿ya? Acá en principio, como les decía, los estados financieros son construidos bajo las normas contables. Entonces, como los estados financieros son construidos bajo las NIF, obviamente que van a haber conceptos que tengo que retirar y hay otros conceptos que voy a tener que agregar. Es decir, voy a tener agregados deductivos y agregados aditivos. O sea, voy a tener que adicionar y deducir dependiendo de cómo ha incidido las NIF en mi contabilidad. Entonces, miren, esta empresa, por ejemplo, tiene un activo neto total de 1.800.819.881. Lo voy a marcar acá. Miren, este es el activo neto de la empresa, ¿ya? Casi 2 billones, ¿no? 1.800 millones, ¿no? 819.881. Entonces, ese es el activo neto de la empresa, lo cual se concilia con la información que tienen en los sistemas, obviamente, con lo que tienen en la declaración jurada. Vamos a ver acá, miren ustedes el formulario virtual. Ese es el formulario virtual. Miren, mi cliente lo presentamos el 25 de marzo del 2021. Presentamos la declaración en el formulario virtual 710, y si ustedes pueden apreciar aquí, ¿cuánto tenemos de activo, total activo neto? 1.800.819.881. La pregunta es, ¿me cuadra con mi base sobre la cual voy a hacer las adiciones y deducciones? Sí, ahí está, mira, ahí está. Los 1.800.819.881, ¿ya? Y aquí entra a tallar una norma contable importante, y es la norma internacional de contabilidad, la NIC 12. Esta NIC 12 nos va a servir, ¿por qué? Porque cuando uno hace el diferido, tiene base contable y tiene base tributaria. Entonces, esto nos va a permitir con mucho más facilidad determinar las adiciones y deducciones. Miren, vamos a ver. Tenemos el total activo neto de 1.800 millones. Eso ya está comprobado ahí, y también está en los estados financieros auditados. Miren, esos son los estados financieros auditados de esta compañía. Ahí tienen el efectivo, equivalente efectivo, inversiones financieras, y tienen como resultado final el activo neto, total activos netos, 1.800 millones. O sea, nos cuadra el auditado, nos cuadra con lo que hemos trasladado en nuestro formulario virtual 710 para propósitos de la declaración anual, y nos cuadra con el Excel que vamos a trabajar
para determinar cuánto de impuesto temporal a los activos netos tengo que desembolsarle a la SUNAT. Entonces, partiendo del activo neto, que obviamente es un activo neto construido en base a las NIF, vamos a tener que ver aquí las adiciones. Miren, ustedes tienen acá el primer punto, el tema de adiciones. ¿Qué es lo que adicionamos primero? Miren, es un tema de estimación de cuentas en cobranza dudosa, es decir, de acuerdo a la NIF 9, ha sufrido un deterioro las cuentas comerciales. Mis cuentas por cobrar han sufrido un deterioro. Pero el inciso F del artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta ha establecido parámetros y lineamientos para que esto sea deducible. Entonces, como esta empresa ha aplicado las NIF, pero no ha observado la norma tributaria para propósitos de considerarlo como provisión de cobranza dudosa, la cuenta 19, que es una cuenta de activo, la tengo que adicionar. ¿Cuánto adiciono? 16 millones. ¿Y de dónde saco estos 16 millones? Miren, aplicando la NIC 12. Miren, este es un activo diferido. Esto lo estoy trabajando por si acaso, ¿ah? O sea, aquí hay datos que ajustar todo, pero la idea es que podamos comprender la importancia de las normas contables y cómo esto puede repercutir en los impuestos, tanto en la renta como en el ITAN. Miren, yo acá en el valor contable, si ustedes ven acá, miren, el tema, ustedes ven, miren, valor contable, ¿ya? El valor contable. ¿Cuánto tengo de valor contable en la estimación de las cuentas de cobranza dudosa? 30 millones, casi 31 millones. ¿Y tributariamente cuánto tengo? Tengo, ¿cuánto? 14 millones. Entonces, 30 menos 14, ¿cuánto tengo? 16 millones. Estos 16 millones que están aquí, automáticamente van a la adición del ITAN, que les muestro aquí. A esta adición. 16 millones. Ya lo validamos, ¿no? Tenemos un segundo reparo, que son también estimaciones con terceros, que no han cumplido con la norma tributaria, por lo tanto no son deducibles. Entonces yo tengo que adicionar esta cuenta del activo para propósitos del ITAN. ¿Esos 8 millones de dónde los saqué? También del cuadro que yo he elaborado de la NIC 12 para propósitos del diferido. Entonces tengo acá 8 millones, por ejemplo, ¿no? Tengo los 8 millones, ustedes lo pueden ver perfectamente ahí. Esos 8 millones lo van a ver reflejado aquí como adición, ¿no? ¿Qué más tengo? La cuenta 29, la 68 con la 29, por la desvalorización de las existencias, ¿no? ¿La norma tributaria permite la deducción de la desvalorización? No. ¿Qué es lo que permite la norma tributaria? Esa desvalorización de existencias va a ser deducible ¿cuándo? Cuando destruya las existencias o cuando las venda. Ahí resulta deducible. Entonces, como esta estimación ha sido netamente por aplicación de las normas contables, tengo que adicionar esos 347,000. Que si ustedes pueden ver aquí, del cuadro del activo diferido, acá tenemos estimación, miren, acá tenemos estimación de la desvalorización de inventarios. Vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos 347 como diferencia temporal. Entonces, ¿es temporal por qué? Porque en algún momento lo vendo o en algún momento lo voy a destruir. Y eso va a adicionarse en el ITAN. ¿Por qué? Porque es una estimación contable. Y esto se tributa sobre valores históricos, ya lo hemos visto. La RTF, aquellos que se vienen conectando recién, miren esta RTF. La RTF, esta RTF de acá, base imponible, miren. Miren lo que dice acá. Para determinar, dice, para determinar dicha base imponible, corresponde excluir los ajustes que fueron realizados a los activos fijos a fin de adecuarlas a las NIF. Entonces, todo lo que es NIF tengo que retirar. Es por eso que les estoy explicando de qué trata el tema de se trata este tema de adicionar todo lo que no es aplicable.
esta compañía también tiene acciones en otra empresa y esta empresa le da o le retribuye con dividendos, ¿no? Porque sabemos de que la participación en el capital le da a los socios el derecho a obtener utilidades. Pero la pregunta es, esa cuenta 30 que es inversiones, que son inversiones mobiliarias y que tienen carácter no corriente, para el caso de mi cliente es no corriente porque cuando son corrientes van a la cuenta 11, ahora que están en la 30 porque eso lo tienen ya años, ha sufrido una fluctuación de valor. Entonces, por aplicación de la NIF también, la NIF 9, lo que ha sucedido es de que se tenga que adicionar esa variación o fluctuación en los valores. Cuando tu empresa compras acciones de otra empresa, la otra empresa lo reconoce como capital, pero tú no lo reconoces como capital, tú lo reconoces como una inversión que tienes en otra empresa. Y eso es lo que va en la cuenta 30. Entonces, ¿por qué lo adiciono? Porque no es un tema de que la otra empresa tribute ITAM, porque la otra empresa también tributa ITAM. Pero acá yo lo que estoy adicionando es aplicación de la norma contable. Y que también se ha sacado de acá. Se ha sacado de acá. Acá vemos provisión por fluctuación de valores, ¿no? Aquí tenemos los tres millones, ¿no? Ahí tenemos los 3 millones por aplicación de la NIC 12. Tenemos también desvalorización de activos fijos, también es aplicación de normas contables. Y hemos visto en la RTF, todo lo que es normas contables tengo que retirar. La cuenta 36, para ver el tema de darle el valor razonable al activo fijo. Esto también se tiene que adicionar. ¿Por qué? Porque eso es netamente contable. No tiene por qué esa desvalorización afectar a la base imponible del ITAM. ¿Ya? Vayamos al tema de las cuentas de maquinaria y equipo, edificaciones y terrenos. Miren, ¿cuánto tengo acá de adición? ¿Qué es lo que adiciono? Lo que adiciono es mi base tributaria de lo que tengo en mis activos fijos. Miren, de acuerdo a la NIC 12, eso va a estar en el pasivo diferido. De acuerdo a la NIC 12, miren, ustedes ven ahí, tengo maquinaria, edificaciones, terrenos. ¿Cuánto tengo de maquinaria? Miren, de maquinaria tengo 970.406.006.53. De edificaciones, 33 millones, y de terrenos tengo 16 millones. Esto automáticamente, de acuerdo a mi cuadro del diferido, como es mi base tributaria, lo adiciono. Pero tú me dirás, Miguel, ¿por qué adicionas la base tributaria? Si tú nos has dicho que se construye sobre base tributaria el ITAM. Porque aquí viene la otra cosa. Así como adiciono la base tributaria, deduzco la base contable. Y eso está aquí. Miren. Miren. Esto de acá. Estos 1.000 millones. Estos 1.000 millones, ¿de dónde los he sacado? Como deducción. Estamos en la parte de deducciones. Miren, para comparar el tema de la maquinaria y equipo. Adiciono lo tributario y deduzco lo contable. Miren. ¿Dónde están estos 1.000 millones? Aquí. ¿Y qué base es? Es base contable. Tengo los 1.000 millones, 96 millones, 37 millones y 4 millones. ¿Esto dónde lo vamos a encontrar? Aquí. Acá está. 1.000 millones, 96, 37 y 4 millones. Eso lo encontramos en la deducción. Entonces, si se dan cuenta, el tema tributario lo adiciono y el tema contable lo deduzco. ¿Para qué? Para generar el efecto neutro. ¿Ya? ¿Qué otras situaciones hay acá? Dentro de las deducciones también encontramos en la norma del ITAM la maquinaria y equipo que no tenga o no exceda los 3 años. Ahora, acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no es cuando lo compras necesariamente. Tú puedes comprar una maquinaria y equipo de un tercero, pero
¿Cómo se calcula la antigüedad de 3 años? Se calcula con la fecha del fabricante o con la DUA. Si ha sido importado, con la declaración única de aduanas, y si es que ha sido comprado de un tercero, tienes que verificar cuál es la fecha de fabricación de esa maquinaria. Eso determina la antigüedad de 3 años, no la compra, sino la fecha de fabricación o de importación. ¿Ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, 116 millones de activos que tienen no menos de 3 años, no mayores a 3 años. Los valores, eso está por ajustar, justo estoy coordinando con mi cliente. Eso de los valores también falta que me pasen la data. Pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué deduzco los valores aquí? Porque la norma del ITAN, en la ley 28424, establece de que si es que yo tengo acciones en una empresa que paga ITAN, no tengo por qué pagar ITAN yo nuevamente sobre ese activo. Porque esas acciones que yo compré de la otra empresa me generan a mí un activo, la cuenta 30. Entonces, esa 30 la tengo que deducir. ¿Por qué? Porque ya la empresa en la cual tengo acciones ya ha pagado ITAN. Entonces, yo tengo que deducir. Es uno de los presupuestos que también está en la norma. ¿No? Tenemos el tema de la depreciación. Acá es cero todavía. Sí, acá es cero. Acá no tiene nada que ver. Bueno, también hay normas sectoriales y que también están en la norma, que señalan que están inafectos del ITAN, aquellos bienes que han sido entregados en concesión por parte del Estado. Entonces, esos activos netos yo los he deducido, que constan de 58 millones, 150 millones y 11 millones, y esto lo he visto con la contadora que se encarga de la parte del activo fijo, y me ha pasado los datos, y obviamente los he validado. Entonces, estos activos que sirven para los servicios públicos se deducen, porque así está en la norma tributaria, está en la norma del ITAN. ¿Qué tenemos acá? Intereses capitalizados también estoy deduciendo. ¿Cuántos intereses he capitalizado? 4 millones. La NIC 23 establece de que cuando yo tengo un activo apto, construyo un activo apto o tengo un activo apto calificado, los intereses del financiamiento para tener ese activo se deben activar según la NIC 23. Pero tributariamente el interés no es costo, sino siempre va a ser gasto, independientemente de que la norma contable haya señalado de que los intereses forman parte del costo. Entonces, dentro de mis deducciones para el ITAN, ¿qué tengo? Tengo 4 millones, ¿por qué? Porque estos 4 millones han sido llevados al activo, pero tengo que restar porque eso no es activo, eso es gasto, para propósitos del cálculo del ITAN, y son valores históricos. Tengo también aplicación de la NIF 16. Miren, qué interesante. La NIF 16. Hemos partido de una jurisprudencia que nos señala que todo lo que tiene que ver con las NIF tiene que ser desterrado del cálculo de la base del ITAN. Entonces, la NIF 16, ¿qué es lo que me señala? Que yo, cuando tengo un contrato de arrendamiento operativo, el inmueble o el bien que yo arriendo, debo activarlo. Pero la pregunta que les hago es, ¿ese bien que bajo NIF 16 yo lo activo, constituye tributariamente un activo? No. ¿Por qué? Porque el artículo 38, en concordancia con el 41 de la Ley del Impuesto a la Renta, para que el contribuyente tenga un activo en la contabilidad y tenga un activo propiamente, activo fijo para propósitos tributarios, tiene que haberle costado, o sea, tengo que haber pagado para que me lo den, tengo que haberlo construido o producido, o tienen que habérmelo regalado. Entonces, la pregunta que les hago es, la NIF 16, cuando me dice que tengo que activarlo, ¿es porque he pagado por algo que va a ser mío? No. ¿Lo he construido o lo he producido? Tampoco. ¿Me lo han regalado? Tampoco. Entonces, chao NIF, tú no tienes nada que ver acá y tengo que restar. Entonces, si vemos acá de los equipos de cómputo menos la depreciación, obviamente acumulada por el tema de la NIF 16, se resta. Y al final tenemos un total de activo neto de 1.373.000. Miren, comenzamos, no, es 1 millón, es
Tenemos finalmente un activo neto de ¿cuánto? Tributariamente, base imponible, 1.373 millones. ¿Con cuánto comenzamos? Que lo hemos conciliado con el formulario 710 y lo hemos conciliado también con los estados financieros auditados. 1.800 millones. Miren, empezamos con 1.800 millones. Después de adiciones y deducciones, ¿en qué terminamos? Terminamos en 1.373. Y aquí es donde tú eliges si lo vas a pagar en cómodas cuotas, ¿no? En principio, sacas 1.000.000, eso 0%, y el exceso, que son los 1.372 millones, pagan el 0.4%. Total a pagar del ITAN, 5.489.000 sale a pagar del ITAN. Falta ajustar, falta ajustar acá porque todavía estoy armando el cálculo. Y acá están las cuotas que se van a pagar y, como les decía, el decreto supremo que ha modificado la forma de compensación es lo mismo. Por eso no he perdido mi tiempo en explicarle cómo se compensa, porque acá es igualito. Bueno, amigos, eso era lo que les quería comentar, lo que les quería explicar, y espero les haya servido. Yo me despido de ustedes. Cualquier cosa, ya saben, me escriben. Voy a ver si de repente por ahí hay un par de consultas. Pues ya son 10:30, ya. Sí, ya estamos ya en la hora. Ya estamos en la hora. Voy a ver un par de consultas nada más y el resto lo voy a contestar. No se preocupen, ¿ya? Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, de repente por acá he visto que me han escrito algunas preguntas. Junior dice forma de pago, ya que todo compensa. Bueno, debe haber sido alguna intervención. Dice, pedir devolución es tener fijo una auditoría. Sí, pero si no está preparado, yo creo que podría salir airoso, ¿no? Dice, ¿desde cuándo piden la devolución del ITAN? ¿En qué año? Lo puedes pedir en cualquier momento. Eso se pide en cualquier momento. Tú haces la corrida y si tú tienes un saldo correcto del ITAN, puedes pedirlo sin ningún inconveniente. Dice, buen dato, me puede... Dice, a ver, Carlos, dice, doctor, ¿y no tiene incidencia la fecha de inicio de operaciones informada en el RUC de SUNAT? No, para nada. Una cosa es el inicio de acción, una cosa es declarar ante la SUNAT el inicio de actividades y otra cosa es llevar a cabo el objeto social. Y lo que se refiere en la norma del ITAN es llevar a cabo el objeto social. ¿Ya? Una última y me voy. Una última y me voy. Acá, Cheili. A ver, dice, doctor, ITAN del 2020 para solicitar devolución, ¿puedo pedir a SUNAT que me aplique esta devolución a una deuda del impuesto a la renta del año 2016? ¿Quieres que te aplique? Tienes un ITAN del 2020. Ya. El ITAN, cuando tienes un saldo, es susceptible de devolución, porque ya no lo pudiste compensar, ¿no? Entonces, lo que podrías hacer es pedir la devolución y obviamente, seguro la SUNAT, en aplicación del inciso C del artículo 39 del Código Tributario, tú podrías conversar con el auditor para que de oficio te apliquen esa deuda. Es decir, tú solicitas la devolución del ITAN, pero internamente conversas con el área encargada de la devolución y le dices, señores, en virtud al inciso C de casa del artículo 39 del Código Tributario, solicito que se aplique de oficio. Esa devolución que estoy pidiendo se impute a la deuda por impuesto a la renta del 2016, lo cual es viable. La SUNAT lo puede hacer de oficio. Repito, artículo 39, inciso C del Código Tributario. Bueno, con esta última pregunta me despido. Las demás yo las voy a contestar, no se preocupen. Que pasen una bonita noche. Ya es tarde, que Dios los bendiga.
y que Dios bendiga a nuestra patria, a nuestro país. Nos ha tomado por sorpresa las elecciones, pero que eso no nos quite las ganas de seguir adelante, ¿ya? Hay que ser conscientes, hay que obrar bien, encomendarnos a Dios y todas las cosas van a ir bien, ¿ya? Así que ánimo, no estar tristes y que Dios cuide sus vidas, las de sus familias, y que guarde nuestra patria de todo mal, de todo mal, de todo mal. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.